RTP. Ahora sí, y más bien si quiere unirse a la discusión, bienvenido sea a nuestro entrevistado, que ya el ingeniero Varas ha hablado con nosotros en algunas ocasiones de tecnología y seguramente venimos a lo mismo hoy. Sí, ¿qué tal, César? Buenos días. Astrid, Jorge, qué gusto estar aquí de nuevo. Sí, en efecto, quería hacer una acotación. Casualmente la teoría que menciona Jorge de la innovación destructiva, pues es la que Joseph Schumpeter había justamente impuesto, pero con desarrollos tan sencillos como el ferrocarril, ¿verdad? Entonces imagínense cómo el impacto de la inteligencia artificial nos trae esos cambios de paradigmas principalmente, en el que voy a tener una posición dividida, porque estoy de acuerdo con los dos en un ámbito muy distinto. En el caso de lo que menciona Jorge, Jorge tiene razón en cómo, y para mí el símil más cercano a la inteligencia artificial aplicada es, eventualmente se va a convertir en la nueva calculadora científica. Así de simple. Y quiero minimizar el rol de la inteligencia artificial porque el componente humano siempre va a ser el que debe predominar. Obviamente, esto es también una opinión personal y profesional. ¿Por qué? Porque una cosa es que la inteligencia artificial te permita hacer un análisis estadístico, una regresión lineal del comportamiento de las ventas de tu negocio, pero otra cosa es, como tú observas casualmente en la ilustración de este periódico, que la inteligencia artificial no es creativa, no genera arte, genera contenido, y contenido inspirado en tendencias gráficas o en estilos, pero nunca la inteligencia artificial tú la vas a consultar y va a decir, César, hoy desperté inspirado y he creado esta obra. Eso no va a pasar, eso es lo que predomina en el espíritu humano. Es la diferencia, ¿no? La sensibilidad de una cosa Correcto. y de otra. Por ejemplo, se hablaba tanto de esa transición que podría existir y que se está dando justamente en ciertos centros comerciales, el de los cajeros, ¿no? Sí. Entonces, pero ¿qué existía qué reflexión se hacía detrás de esto? Y el problema es que cómo la inteligencia artificial, en cambio, va a reemplazar esa comunicación que tenía aquel comprador que iba al supermercado y de repente descargaba alguna conversación con el cajero o tenía algún tipo, qué sé yo, de empatía. Ese Correcto. tipo de cosas, esa relación humano-humano es irreemplazable. No, y un hecho empírico muy sencillo es, no nos olvidemos que los adultos mayores hacen fila en el banco por la necesidad de interactuar Totalmente. con otras personas. Eso pasa en Europa, por ejemplo, Correcto. donde todo está ya sistematizado y se tuvo que aperturar una ventanilla de atención al público presencial justamente para este segmento. Vamos a lo que nos convocaba justamente el día de Ahora hoy. sí, la bienvenida oficial al ingeniero Alejandro Varas Hinojosa, y con él vamos a hablar de Big Data, certificados de ciberseguridad, Sí. y en general el control y el manejo apropiado de la información en el espacio cibernético. Así que por favor, ilústrenos, ingeniero, porque incluso los jóvenes muchas veces no sabemos bien cómo navegar el mundo de la tecnología y sobre todo el manejo seguro de la información. Sí, y por eso es que desde hace mucho tiempo atrás concebí una pregunta muy importante, que es: ¿qué está pasando con tus datos? ¿No? Es comenzar a preguntarnos eso, porque somos usuarios muy activos y, como lo menciona César, a veces no sabemos dónde termina nuestra información personal. Y un hecho muy importante que tenemos que reconocer en la actualidad es que si somos usuarios activos de un servicio gratuito, por ejemplo, una red social, usualmente, si el servicio es gratuito, el producto que realmente comercializan es el usuario. Entonces es sumamente importante entender eso, y con eso saber cómo limitar la información que yo comparto en las plataformas digitales, tanto de información que me identifica a mí como persona, que puede ser utilizada para segmentación de pauta o para contactabilidad comercial, y otra es también el saber qué rastro digital estoy dejando y a quiénes le estoy permitiendo ver esa información. Alejandro, tengo al menos la percepción, sin ver datos oficiales, de que existe un aumento al menos de intento de ataques cibernéticos y de distintos fraudes. Por ejemplo, en mi caso personal, no sé cómo obtienen mi correo, pero me suelen llegar ese típico correo de falleció el tío millonario de Gana, a ver si quiere dejarte testamento, tal cosa. Y eso es, bueno, a claras leguas un intento de sacarle dinero al usuario. ¿Por qué se está dando este aumento? ¿Y qué podemos hacer para protegernos ante este tipo de casos? Bueno, es conocido para quienes nos dedicamos al tema que hay una exposición masiva de nuestros datos personales producto de ataques informáticos a entes públicos y privados. Y afortunadamente tengo estadísticas que justamente las obtuve de un informe del Ministerio del Interior, que justamente ya están publicando
informes relacionados al impacto de la ciberdelincuencia en el Ecuador, y sí me gustaría citar justamente cuáles son los delitos informáticos más conocidos y reportados en el Ecuador en este momento, que son fraude informático y phishing, que se alinea mucho a lo que tú mencionas, que es que se hacen pasar por tu banco, por tu empresa, o inclusive se han hecho pasar por autoridades de control como las autoridades de tránsito local, e inclusive la Interpol, en la que te mandan un mensaje de correo electrónico diciendo: usted está siendo investigado por la Interpol, descargue el archivo con el informe, y resulta que es un archivo comprimido tipo zip, en el que cuando tú lo abres y lo descomprimes, hay archivos ocultos que contienen virus. De ahí también existen también otro tipo de delitos como el robo de identidad, extorsiones mediante redes sociales, que también pasa bastante, y también la difusión no consentida de datos o imágenes personales. Esta última, casualmente, creo que es una de las que más controversia y debate debería tener, porque en este momento también hay una realidad en Ecuador que tenemos que tomar en cuenta. La gente subestima mucho el poder de los datos, y al ser un bien intangible piensan que puedo llevarme una copia de una lista de contactos y no le hace daño a nadie, cuando en realidad es todo lo contrario. ¿Cuánto cuesta? Porque es lo que al final va a terminar diciendo el empresario a cargo. Y no siempre el empresario, ¿no? Porque las fundaciones también tienen que cuidarse, las Correcto. personas, las familias tienen que cuidarse. Correcto. ¿Cuánto cuesta protegerme? Es poner un antivirus como toda la vida. Creo que mucha gente se quedó en el antivirus. Señor McAfee, sálveme. O hay algo más. ¿Y qué conlleva? Es una excelente pregunta, porque casualmente, y no quisiera quedarme con una respuesta de que la privacidad no tiene precio, ¿no? Definitivamente hay un precio que tienes que asumir, y el cálculo real del valor de tu privacidad está en cuánto te costaría recuperarla. Ya, entonces el perder el acceso a tu información personal y el perder la tranquilidad de tu privacidad es lo que realmente se tiene que valorar. Hiciste una buena referencia, sí, antivirus. Eso es una línea básica de defensa digital. Pero los controles técnicos no son nada sin un entrenamiento al usuario. Y tal vez suene muy empresarial lo que te estoy diciendo, pero así como nos entrenan en las empresas para aprender a distinguir un correo falso de un correo verdadero, que es un arte por sí solo, en el hogar también tenemos que tener cuidado a la hora de a qué red me conecto, qué contenido busco o utilizo, qué información dejo en internet, y asegurarme que las personas que me contactan son realmente las que se están identificando y no es un impostor que busca hacerme daño. A nivel técnico hay cálculos, ya, pero obviamente son metodologías que usualmente las empresas utilizan para calcular la pérdida anual esperada ante un incidente técnico. Yo creo que en los hogares también las cabezas del hogar deberían aprender a adaptar ese cálculo en el hogar, para saber cuál es el riesgo de que un niño de 10 años tenga una tablet todo el día y se conecte a cualquier página web, comience a ver contenido indebido y comience a caer en el hoyo de la madriguera, ¿verdad? Y que eso se termine siendo un hoyo sin fin, y eso afecte tanto a su psiquis, como también eso pueda atentar contra la integridad tanto del niño como de la familia. Alejandro, me gustaría poner ejemplos prácticos sobre la mesa para nuestra audiencia, en donde cómo podemos mejorar nuestra seguridad digital. Por ejemplo, bueno, primero puede ser el tema de redes sociales, cómo mejorar para tratar de evitar que nos hackeen en ese espacio. Segundo puede ser cómo hacemos para quizás recuperar el control de nuestro correo electrónico en los casos donde por ABC motivo quizás colocamos mal nuestro correo, se filtró en una base de datos y ahora estamos ya en la base de datos un poco de estas personas que se dedican a este tipo de delitos. Y tercero, quizás también, como mencionabas antes, el tema, por ejemplo, de las fotos. ¿Cómo podemos también mantener privacidad en temas de nuestras fotos como tal? ¿Qué procesos podríamos también acoplar dentro de nuestro sistema celular o en otros sistemas? Bueno, ahí sí quisiera partir con una analogía, ¿no? Así como nos enseñaron toda la vida que hay que tener cuidado a la hora de salir a la calle, no ir por ciertos lugares, no vincularte con cierta gente, ¿verdad? Y no actuar de cierta manera, lo mismo ocurre en Internet. Ya existen conceptos como la higiene digital, la defensa personal digital, que tenemos que comenzar a aplicarla. Cuando hablamos de higiene digital es saber cuál es tu correo electrónico y cuál es la contraseña que le pertenece a un servicio. Recomendación profesional es no tengas la misma clave para todos los servicios, porque ahí es donde más vulnerable eres y eres más sujeto a ataques. Es cansado, es tedioso, sí, la contraseña sigue siendo una línea de defensa muy importante para acceder a servicios. Hasta que no haya otra alternativa, úsala
con cuidado y con disciplina. ¿Qué significa esto? Tengo un correo para tus redes sociales, tengo una clave para tus redes sociales, de ser posible cada una distinta. Tu banca digital, sabiendo lo sensible que es por sí sola, pues lo mismo, un correo y una contraseña para ese o esos servicios, y así sucesivamente con los accesos que parten desde una cuenta de correo electrónico. Ahora, complementos que deberíamos tener: verificación de 2 pasos, desbloqueo con huella dactilar, desbloqueo facial en ciertos servicios que sí se requiere tener esa capa de seguridad, y otro tipo de verificaciones multifactor, como por ejemplo los códigos temporales o one-time password, que te sirven para entrar a ciertos servicios que requieren ese paso adicional. En la práctica es agotador. Yo sí les puedo admitir que yo tengo la mayor cantidad de cuidados. Sé que no soy invulnerable, eventualmente en algún momento me pasará, a todos nos puede pasar, pero sí les puedo decir que sí puede ser agotador querer iniciar sesión y ver que tengo que volver a activar el multifactor, conseguir la clave, ingresarla, entrar, esperar a que no se me cierre la sesión y tener que volver a pasar por el proceso. Pero son males necesarios. Es como la seguridad integral. Tú sabes que no puedes ir a cierto sector a cierta hora porque te puede pasar algo malo. Lo mismo pasa en Internet. Y por ello también creo que es importante otro tema que no es de hacer, pero sí es de formar, es espacios como este. El poder tener el espacio para poder divulgar la importancia de cuidar tus datos, de tener esta higiene digital, de poder tener aprender a defenderte digitalmente y proteger tu privacidad, y también espacios de discusión con la academia, con el sector privado, con el sector público, y saber en qué estamos de acuerdo y en qué podemos mejorar como comunidad. Pero cuando hablamos, digamos, de las protecciones más elementales, Sí. ¿no? El cuidado básico que uno tiene que tener, me pregunto qué herramientas o pautas uno debería tener siempre presentes, ¿no? Por ejemplo, hay que darle importancia realmente al tema de las cookies, qué señales debo ver yo en una página web, qué tipo de links debo evitar o pop-ups. Eso es lo básico, ¿no? Más allá de cualquier protección pagada o de cualquier proceso más complicado. Claro, en ese caso parte de nuevo con la necesidad de entrenar a la persona, ¿no? Si tuviésemos suficiente tiempo te explicaría todos los detalles que tenemos que conocer. Sin embargo, lo que te puedo decir, lo mínimo indispensable, ya lo mencioné. Otros detalles a considerar: cuando te llega un correo electrónico que tenga un mensaje muy alarmista, asegúrate que el remitente sea la entidad que te está contactando. Digamos que tú eres cliente de un banco y digamos que el banco se llama Banco César, ¿verdad? Entonces Banco César te contacta diciendo: vamos a bloquear tu cuenta en 24 horas a menos que cambies tu clave. Y te dice: haz clic aquí y llena el formulario de nuevo. Pero cuando tú haces clic en la información del remitente, te das cuenta que Banco César no corresponde a info@bancocesar.com, sino que dice abc@hotmail.com. Un correo que no pertenece a la institución. Primera mala señal. Segunda mala señal: si haces clic en el enlace, la dirección no tiende a ser la dirección oficial del negocio, sino tiende a ser cualquier enlaces extremadamente largos, con caracteres sumamente difíciles de entender, porque a veces no tienen el tiempo ni los recursos para comprar un dominio y hacerse pasar por la entidad, y el diseño de la página tiende a parecerse a la página oficial, pero tú, si tienes el ojo entrenado, por eso te digo que la formación en esto es importante, tienes como identificar que no es la página oficial. Y son detalles que no todo el mundo tiene la capacidad de distinguir, como por ejemplo la calidad de la imagen. Puede ser un logo pixeleado, puede ser que hayan faltas ortográficas. Yo recuerdo haber dicho esto en una conferencia, que yo decía: para mí la primera señal de una página falsa es las faltas ortográficas. Se comenzaron a reír y de repente apareció otro especialista en ciberseguridad mucho más técnico que yo y comenzó a decir: sí, lo que pasa es que hay delincuentes informáticos que vienen de otras regiones, como los Balcanes, en el que pueden aprender el idioma pero no saben escribirlo, y comienzas a ver que existen inclusive caracteres en cirílico y caracteres mal escritos, y tú notas la diferencia, pero observando más de una vez. Y por eso decía que es importante la divulgación y compartir esto, porque casualmente hasta por mis propios medios me ha tocado crear webinars y eventos en los cuales hay que convocar a todo el mundo para que entiendan que esto no es solamente de un abogado, de un ingeniero o de una autoridad. Esto, ustedes pueden ser parte de esto, ustedes tienen que entrenarse en esto, y quienes nos escuchan también.
8 horas con 59 minutos. ¿Dónde podemos encontrar más, ingeniero? Bueno, en este caso me pueden encontrar en mis redes sociales en qué está pasando con tus datos, en Instagram, en LinkedIn. También en este momento pues estoy organizando un evento llamado Data Privacy Sunset, donde justamente voy a divulgar esto con mayor profundidad y tratando pues de hacer llegar a las personas este tema de una manera un poco más sencilla, muy poco técnica, con la intención de que personas no entrenadas en el tema puedan justamente tratar esto. Pueden encontrarlo en la misma red social en que está pasando con tusdatos.com/Data Privacy Sunset, y ahí poder enterarse también de qué más estoy haciendo para divulgar estos temas a la academia, al sector privado y al sector público por igual. ¿Dónde y cuándo será el evento? Este evento va a ser el 29 de octubre en el Bankers Club, va a ser en la terraza. La idea es hacerlo lo más casual posible, con la intención de que la gente se relaje, entienda que este tema es importante, pero no hay que estar tan formal o tan acartonado como se suele hacer. Es un evento pagado, tenemos 100 cupos, ya no se nos están agotando, entonces también eso también es muy importante porque hemos creado paquetes corporativos para congelar el precio. El precio normal es de 230 por persona, pero el paquete corporativo desde 3 personas, 150 por entrada. Muy bien. Muchas gracias nuevamente. Con esto damos un corte comercial, pero regresaremos en unos minutos más. RTP